Von der Leyen ha presentado un proyecto para revitalizar la industria y la innovación europea y aumentar el uso de inteligencia artificial. Pone, es hora de reiniciar el motor de innovación de Europa. Tenemos la brújula, tenemos la voluntad política. Ahora lo que importa es la velocidad y la unidad. Porque el mundo no nos espera. Básicamente, a ver, el plan es bastante, vamos a leerlo ahora. El plan, como mínimo, es interesante. Hoy Europa presenta su doctrina económica para los próximos 5 años. O sea, hemos presentado, en Europa se ha presentado el plan quinquenal, básicamente. Nuestros 3 objetivos principales: competitividad, competitividad y competitividad. Europa está... No es coña, Europa está en uno de los peores momentos, si no es el peor momento desde la crisis del 2008 e incluso probablemente desde el 2001. O sea, desde que nosotros entramos. O sea, Europa lleva estancada industrialmente 4 años. El euro ha bajado un montón su uso internacional. Nuestro poder de innovación se ha hundido. La mayoría de industria financiera europea se está yendo a Estados Unidos y al Golfo Pérsico. La industria automotriz, que es uno de los principales ejes de Europa, se está yendo. Y pues eso, o sea, casualmente por ciertas sanciones a Rusia. Las sanciones a Rusia son... Y además, no es difícil equivocarse con esto. Las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania han sido simplemente la gota que ha colmado un vaso que estaba muy lleno. O sea, Europa llevaba mal desde el 2008, con un crecimiento relativamente artificial y en muchos casos no era sostenible. Es decir, Europa, y esto es algo que muchas veces se discute en el Parlamento Europeo, no se ha sabido adaptar al escenario post-2008. Después de la crisis, una parte importante de los países europeos tiene un modelo muy desfasado. La mayoría de industria europea no levanta cabeza, como máximo llega a 2017, y ahí ya se empieza a estancar, mientras que el resto de países del mundo y las grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, sí que consigue mantenerse. O sea, sí que consigue adaptarse y tal. Estados Unidos, pues sigue teniendo sus problemas, pero... Básicamente que Europa no ha sabido adaptarse a ese modelo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Europa no es competitiva. En nada. Europa no es competitiva agrícolamente por las regulaciones. No es competitiva en desarrollo tecnológico por las regulaciones. No es competitiva en el sector de la manufactura por las regulaciones. Es decir, Europa tiene un problema de vivir en una realidad que no existe. Que es que quiere poner regulaciones a sectores como si Europa fuera el imperio global. Y no tiene tanto que ver con regular, tiene que ver con cómo se regula. Es decir, Europa legisla como si Francia, España e Inglaterra siguieran teniendo todas sus colonias controladas desde la metrópoli. ¿Se entiende? Es decir, que pensamos que somos el centro del mundo. Regulamos pensando que el resto del mundo nos va a acompañar y a nadie le importa. De hecho... ahí están los hechos. China contamina cada año más. Estados Unidos se ha estancado, pero su industria ahora va a volver a subir. Y Europa, mientras tanto, no sabe dónde posicionarse. O sea, quiere mantener su política ecológica, pero no sabe cómo mantener su industria. Quiere regular sobre la calidad de la vida, pero no sabe cómo hacer que esos costes añadidos de la industria se vuelvan... Es decir, esto lo marca muy bien Lobo, que es analista de Descifrando la Guerra, que estoy bastante de acuerdo con su opinión. Un momento. Aquí está. A mí alguien me tiene que explicar cómo pretenden conseguir a la vez de ser competitivos, descarbonizar la economía y reducir dependencias externas cuando no tenemos inversión en energía nuclear, una inversión en I+D que se salga de los gráficos. La descarbonización, tal y como está planteada ahora mismo, puede ser considerada como un objetivo muy loable, pero difícilmente nos ayudará a reducir los precios de la energía. Sin reducir precios no hay competitividad. Y sin competitividad no hay reindustrialización. Sin reindustrialización no hay reducción real de las dependencias externas. No veo cómo ideas como la de las cuotas obligatorias del uso de materiales con bajas emisiones van a ayudar a la competitividad. Me parece estar anclado en la idea de un mundo que no existe.
Efectivamente, señora von der Leyen, el mundo no espera por nosotros. Lo que no tengo tan claro es que nosotros sepamos cómo alcanzar al mundo. Es que es tal cual. O sea, y además lleva siendo la misma situación de Europa desde 2008. O sea, es que vivimos, o sea, Europa de verdad que vive un proceso muy problemático porque, ¿cómo decirlo? Hay mucha gente en Europa que no quiere aceptar que no tenemos la capacidad de poder alcanzar los planes que queremos alcanzar. Que es una cosa que en política ha pasado mucho en la historia, pero que en el momento actual en el que vivimos es tal vez más frustrante porque tenemos una Europa, por lo general, bastante más progresista de lo que se puede comparar con otros sitios. Incluso los conservadores europeos tienen una línea en relación a la familia y el colectivo LGTB y todo esto, que comparado con otros países es impensable. Entonces, claro, ya no solo es a nivel social, sino a nivel económico, que Europa tiene unas expectativas que yo creo que la definición es oficina de Google. O sea, Europa vive en la sensación que te da una oficina de Google. Y quiere ser eso. Quiere ser progreso, quiere ser multiculturalidad, quiere ser desarrollo, quiere ser progreso en el sector de... Pero no tiene nada porque solo quiere serlo, pero no sabe serlo. O sea, quiere ser multicultural, pero los inmigrantes solo ocupan un papel secundario en la producción en sectores industriales baratos. La mayoría de inmigrantes europeos no ocupan el mismo puesto social que un local, con lo cual es una falsa multiculturalidad, es más bien mano de obra barata. Quiere ser ecológico, pero quiere seguir teniendo la capacidad de poder importar iPhones y de poder tener una industria eléctrica a pesar de que eso contamina. Quiere tener una transición verde, pero no quiere hacer frente al proceso de producción de la energía verde. O, por ejemplo, ignora consecuencias secundarias. Por ejemplo, el gasto de agua. Las placas solares, la mayoría de placas solares en Europa, lo que dice el informe de energía es que gastan casi el mismo agua que otros muchos métodos de consumo, porque yo no sé si lo sabéis, pero para poder limpiar, que eso está cambiando ahora, pero para poder limpiar las placas solares hay que usar agua a presión, y además es bastante agua. Entonces vivimos en un proceso de quiero y no sé cómo, porque se ha convencido a la población de tener unas expectativas tan altas que son expectativas incumplibles. Entonces, claro, este plan competitivo, que además tiene mucho que ver con la situación en Alemania, es lo que nos está poniendo en una situación jodida, más que nada. Entonces, claro, Europa quiere estar a la vanguardia de todo, pero no quiere tener la responsabilidad de esa vanguardia en suelo europeo. O sea, Europa quiere tener un proceso agrícola sostenible, pero no quiere que... O sea, pero a la hora de producir no da facilidades a los agricultores suficiente. Quiere tener un proceso de transición ecológica, pero no consigue que su industria sea competitiva. Y claro, pues como básicamente queremos tener la sociedad más progresista en todos los ámbitos posibles, pero no tenemos un buen plan de política pública, lo que termina ocurriendo es que al poner más regulaciones, las regulaciones afectan a la competitividad afecta a la producción afecta al comercio internacional, eso hace que perdamos más poder, eso genera desempleo, genera problemas económicos y por lo tanto hace que estemos más lejos del punto inicial. ¿Sabes? Entonces, porque al fin y al cabo Europa tiene que ser competitiva porque estamos en un mercado global y dependemos del resto y se puede, o sea, no somos los únicos que hacemos X cosas. Entonces, claro, todo ese problema es lo que supuestamente se quiere solucionar con esto. O sea, todo este proceso es el que Europa quiere solucionar con haciendo las dos cosas. Regulando, pero a la vez desarrollando. ¿Sabéis a lo que me refiero? Claro, la cosa es cómo haces eso. Es complicado. La multiculturalidad es buena para el avance económico. No especialmente. O sea, la multiculturalidad es bueno desde el plano de vista moral, pero no desde el plano de vista económico. Pero la productividad del trabajo ha aumentado, pero eso es en España. O sea, en el resto de países la productividad de la empresa también ha aumentado. O sea, si no es una cuestión tanto de productividad, es una cuestión de competitividad. No siempre es lo mismo. O sea, la cuestión o lo más importante es que Europa tenga claro cuál es su camino, que no lo tiene.
Pero decías que en España la energía es barata por excepción ibérica. Sí, bueno, por eso y por más cosas. Que no tiene que haber competitividad. Esta misma es la que ha llevado al mundo como está. Claro que tiene que haber competitividad. Es que ese es el mundo en el que vivimos. O sea, ¿cómo que no tiene que haber competitividad? Vamos a ver. Tú trabajas, si trabajas en una empresa, tu empresa funciona porque vende un producto. Para que tu empresa venda un producto, tiene que haber alguien que quiera consumirlo. Si hay 1000 empresas y tu empresa es la 999, tú te vas a quedar sin trabajo porque nadie va a querer consumir tu producto. Estamos hablando de una lógica capitalista y eso no va a cambiar. Entonces, dentro de esa lógica capitalista habrá que buscar soluciones. Porque Europa no se va a volver comunista. De hecho, estamos más lejos que nunca, quiero decir. El problema no es Europa, son los lobbies. En parte, es un poco de todo. O sea, no tiene. O sea, es una cuestión. ¿Sabes? Es una cuestión puramente de percepción. ¿Cómo conseguimos ser competitivos contra países que ni tienen una regulación laboral justa, ni tienen una regulación ecológica justa? Es decir, nosotros queremos ser justos, pero eso en la carrera del capitalismo no te ayuda, sino que es todo lo contrario. O sea, ser un productor justo es malo para la competitividad, porque termina causando que quienes no lo hagan sean más eficientes económicamente y por lo tanto más atractivos para los socios. Con lo cual, eso no afecta nuestra postura sobre cómo queremos ver Europa. Si Europa es, como se percibe, porque así es como se percibe Europa, desde el Parlamento Europeo, el centro del desarrollo moral mundial, porque eso es lo que supuestamente somos, y además, si te pones a preguntar a casi cualquier europarlamentario, desde el PSOE hasta el PP y tal, Europa se ve como la base del desarrollo moral, o sea, además era así, hasta el 2012 era así. Europa empezaba y el resto lo seguía. Y ahora no somos nada. Ahora ya ni empezamos, ni seguimos, ni nada de nada. Ahora empieza China, Estados Unidos, o sea, normalmente empieza Estados Unidos, China perfecciona y nosotros no hacemos nada. ¿Sabes? Es un poco el proceso que está ocurriendo ahora. Nosotros nos quedamos al margen, regulamos y ya. Que es un poco lo que está pasando, es decir, la sobreburocracia. Por ejemplo, pasa con la IA. En España tenemos una agencia de la inteligencia artificial, pero somos uno de los países con menos uso de inteligencia artificial dentro de la empresa. Y esto viene porque hay una transposición de la Directiva Europea sobre Inteligencia Artificial que le dice que cada país debería tener una agencia preparada para esto. Pero claro, es una burocracia extraña. Te preparas para algo que no tienes. Y el gasto, en vez de gestionarlo para el desarrollo de ese sector, lo gestionas para una agencia que verifica que algo que no exista ocurra. Y sin la noción o certeza de que eso vaya a ocurrir. Es decir, pero y además, no solo ocurre en ese campo, es que ocurre en un montón de campos, o sea, en toda Europa. Y además, yo, dentro de lo que son las redes sociales, que durante el último año he estado más involucrado y he tenido que ver cómo es eso, la mayoría de burocracia se desarrolla sin conocimiento. Es decir, hay una directiva europea o una intención, el gobierno quiere regularlo, pero como quiere hacerlo en un proceso corto y a veces ni siquiera le importa si la ley está bien hecha o no. Quiere hacer la ley para demostrar que ha hecho la ley. ¿Sabéis? Y eso yo creo que es uno de los mayores problemas de Europa. Querer hacer leyes por querer demostrar que la burocracia tiene sentido. Entonces, claro, eso termina pasando a un proceso de burocratización que en vez de ayudar, lo que hace es lo contrario. Porque claro, si tú haces... Hay muchos ejemplos, pero si tú pones una legislación que dificulta el emprendimiento o el desarrollo empresarial, eso termina provocando que, evidentemente, tu industria sea menos competitiva. Entonces tú ahí puedes decir, bueno, pues no me importa. Claro, no te importa si tienes poder, pero no tienes poder. Europa no tiene poder. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestros socios nos comen, concretamente Estados Unidos, Japón y Australia. Sobre todo Japón y Australia. Y Canadá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una empresa europea dice, yo para qué coño voy a emprender en suelo europeo, me voy a Estados Unidos no solo me da facilidades legislativas, sino que además, muchas veces, hasta me subvenciona. Australia que es fuerte, minería, exportación de sector secundario, hay muchas cosas. Australia es un punto muy importante. De hecho, ahora está un poco en crisis por eso, porque... Comparación de canguros. Entonces, todo este plan, que quería comentarlo, eh,
Aquí está el plan de la Unión Europea para solucionar todo esto de lo que hemos hablado. En palabras de... Voy a hacer zoom porque si no... En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Europa tiene todo lo que hace falta para triunfar en la carrera para alcanzar la cima, pero al mismo tiempo debemos corregir nuestras debilidades si queremos recuperar la competitividad. La brújula para la competitividad transforma las recomendaciones excelentes del informe Draghi en una hoja de ruta. Así que ahora tenemos un plan, también la voluntad política. Lo que importa es la rapidez y la unidad. Porque el mundo no está a nuestra espera. Todos los Estados miembros de la Unión Europea están de acuerdo con esto. Así que vamos a convertir este consenso en acción. No quiero ser catastrofista, pero el consenso generalizado es que si esto no funciona, tal vez Europa tenga los días contados. O sea, si este plan quinquenal hasta 2030 no funciona, es probable que se acabe. O sea, que el futuro sea incierto. Por una cuestión. Porque si la cuestión económica sigue así, es bastante garante que partidos como AfD y los partidos antieuropeos ganen. O sea, la perspectiva es, la Europa que conocemos no va a ser igual si este plan no funciona. Porque si no recuperamos el crecimiento económico europeo, es muy probable que los partidos de extrema derecha, que son quienes están canalizando ese descontento, crezcan más. Si crece más... Eso, por ejemplo, la FD decía de salirse a la Unión Europea. Claro, ahí hay un problema. Es evidente, o sea, es innegable. Y además, en España va a pasar igual. Europa va un poco a la par. Francia lleva estancada 4 años. ¿Sabéis lo que son un estancamiento de crecimiento de 4 años? Y en Alemania, y en Reino Unido, y en Italia crece un poquito, pero... O sea, las 4 o 5 grandes potencias de Europa y 3 de la zona euro, eso es un problema. ¿Sabes? Eso es un problema. Y es un problema porque aumenta el desempleo, aumenta la desesperación, hay un problema de vivienda en Europa. Entonces tienes todo lo malo precisamente para que una unión de estas características se desgasta hasta el punto de no de su muerte, pero sí de su reforma. Quiero decir, igual no desaparece la Unión Europea, pero desaparece todo lo que tiene que ver con la legislación común. Porque habría demostrado que no funciona. O sea, 20 años de recesión no tienen sentido, ¿sabes? Entonces, evidentemente ahí es donde se tiene que tomar la decisión. La decisión y el plan no va mal enfocado, habrá que ver si es que se cumple. Pero bueno, vamos a leerlo. Reducir la brecha de innovación. La Unión Europea debe reactivar su motor de innovación. Queremos crear un hábitat para las empresas emergentes e innovadores jóvenes, promover el liderazgo industrial en sectores de alto crecimiento basado en tecnologías profundas y promover la difusión de tecnologías entre empresas y pymes establecidas. A este respecto, la Comisión propondrá las iniciativas Gigafábrica de IA y Aplicar la IA, con miras a impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial y que la industria la adopte en sectores clave. El informe lo que dice es que solo el 16% de las empresas europeas usan IA. El 16%. Veremos. Además presenta planes de acción en lo referente a materiales avanzados, la tecnología cuántica, la biotecnología, la robótica y las tecnologías espaciales. Una estrategia para las empresas emergentes y en expansión en la UE se especifica abordará los obstáculos que impiden la aparición y expansión de nuevas empresas. Una propuesta del régimen jurídico número 28 simplificará las normas aplicables, incluidos los aspectos correspondientes del derecho a sociedades, las normas sobre insolvencia, la legislación laboral y fiscal y reducirá el coste de los fracasos empresariales. De este modo, la empresa innovadora se beneficiará en un conjunto único de normas donde quiera que inviertan y operen el mercado único. Esto es una cosa que, si no lo habéis entendido, lo que básicamente significa, y que ya lo había hablado yo con Cristóbal y tal, ¿recordáis lo del ISDAS y el pasaporte? Vale. Se va a crear una zona común empresarial europea, donde un español va a poder crear una empresa en cualquier otra zona, en cualquier otro país de la zona euro, con el régimen fiscal de esa zona. Esa es un poco la idea. No sé si al final se aplicará. La cuestión o el tema es que podemos estar... Eso no se puede ya. Estamos hablando de que lo puedes hacer... No puedes, no como tal. O sea, estamos hablando de que te puedes saltar la legislación nacional en temas de ciertos sectores empresariales. Es decir, que si eres una startup, esa es como la idea que está ahí, ¿eh? No significa que vaya a ser así al final, pero que la idea es un poco eso, que este sistema común, este pasaporte,
que es el ISDAS, simplemente es una forma de empezar a romper las fronteras fiscales internas europeas y hacer que quien quiera innovar pueda hacerlo en cualquier lugar de la zona euro, desde cualquier zona de la zona euro. Que esto es un poco lo que significa esto. De este modo, las empresas innovadoras se beneficiarán de un conjunto único de normas donde quiera que inviertan y operen en el mercado único. ¿Se entiende esto? Esto es relevante, ¿eh? O sea, estamos hablando de que evidentemente puede que veamos un proceso de competencia interna fiscal. Yo no sé cómo se hará esto, la verdad, me parece un lío de cojones. Pero básicamente lo que significa es que van a simplificar el ordenamiento jurídico empresarial para que sea mucho más fácil invertir y crear una empresa en cualquier zona de Europa. Veremos, no sé. Evidentemente el objetivo, ya os digo, este objetivo no tiene nada que ver con los trabajadores. Este objetivo sigue la misma teoría, que es promover el desarrollo económico, industrial y crecimiento para que haya teoría del goteo, ¿vale? Esto es todo teoría monetaria moderna y keynesianismo, que es lo que se aplica en Europa, básicamente. El Banco Central Europeo lleva siguiendo eso bastante tiempo. Una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad. La brújula ha constatado la importancia que tiene el problema de los precios elevados y volátiles de la energía, de modo que establece ámbitos de intervención para facilitar el acceso a una energía limpia y asequible. El próximo Pacto Industrial Limpio establecerá un enfoque de descarbonización impulsado por la competitividad, que pretende que la Unión Europea sea un lugar atractivo para la fabricación, también en el caso de industrias de gran consumo energético, y promover las tecnologías limpias y los nuevos modelos de negocios circulares. Un plan de acción para una energía asequible contribuirá a reducir los precios y costes de la energía, mientras que una ley de aceleración de la descarbonización industrial ampliará la concesión agilizada de permisos a los sectores en transición. Además, la brújula prevé planes de acción a medida para los sectores de gran consumo energético, como el acero, los metales y la producción de químicos. Para mí este punto está muy bien. Ahora, habrá que ver si se aplica, pero este punto es ideal. Es lo que yo os he dicho muchas veces, de que lo ideal para Europa no es abandonar la industria, no es contaminar menos, es contaminar mejor. Esto es una cosa un poco complicada por la dinámica en la que se está moviendo ahora Europa, pero Europa no tiene que dejar de contaminar. Tiene que contaminar de una forma menos... O sea, tiene que ser más eficiente en su contaminación. Básicamente porque a medida que dejamos de contaminar, uno de los indicadores interesantes de Europa es que llevamos estancados en generación eléctrica en Europa. De hecho, decrecemos. Cada vez generamos menos electricidad en Europa. Lo que básicamente implica que... evidentemente tiene una consecuencia, ¿no? No es simplemente porque no la necesitemos, porque Estados Unidos consume más electricidad, China consume más electricidad y el resto del mundo la consume y nosotros no. ¿Por qué? Pues porque la industria que antes estaba en Europa ya no está. Entonces, si tú no tienes que producir, no tienes que usar electricidad y por lo tanto usas menos electricidad. Pero es una trampa psicológica, es decir, nosotros mismos estamos utilizando gráficas para engañarnos. Porque ¿significa que Europa contamina menos, que en realidad contamina menos? No. Porque la contaminación agregada a nuestro consumo sigue subiendo, porque China sigue contaminando y sigue produciendo para nosotros. Es decir, que la contaminación relativa sigue afectando, ¿sabéis? Entonces, claro, dices, oye, ha disminuido el CO2 en la Unión Europea. ¿Y qué? ¿Y qué? Si lo único que has hecho es cambiar una fábrica que estaba en Alemania a Indonesia, cambiar una que estaba en España a Marruecos y cambiar una que estaba en Francia a China. O sea, eso no es dejar de contaminar. Estás cambiando el punto de contaminación y de hecho lo estás cambiando a un sitio en el que se contamina más, porque hay menos regulación y de hecho los actores políticos de esos países promueven eso. Es decir, promueven que se deslocalice desde Europa para que sea, para pagar menos a los trabajadores, para que las empresas ganen más y para que después aquí vendan muy caro. Porque claro, al producir más lejos tienes que aumentar los gastos de logística, eso también contamina. De hecho, contamina más, porque no es lo mismo producir un bien en Francia y que se consuma localmente que producir un bien en Indonesia y tener que transportarlo hasta Europa. Sin embargo, desde la perspectiva local europea, pues eso parece deseable. Pero claro, es una hipocresía montada en una idea de una Europa que no existe, que es una Europa que domina el mundo. Si Europa dominara el mundo y nosotros fuéramos Estados Unidos y donde dijéramos algo fuera a misa, probablemente ese modelo funcionaría. Porque como todo el mundo querría vender a Europa, todo el mundo se tendría que adaptar a Europa. Pero es que no es la realidad. La mayoría de gente quiere comprar y vender a China y comprar y vender a Estados Unidos. Europa ya cada vez es menos relevante. Con lo cual, no tenemos un incentivo real para que los otros países se adapten a nosotros. Entonces, claro, como el resto de países no se adaptan a nosotros, nosotros no podemos hacer nada y por lo tanto
perdemos. Entonces, evidentemente... Y esto es un cambio psicológico, porque es que es eso, es que se ha planteado una realidad que... No sé, o sea, que... Yo qué sé. Sobre todo es una realidad que se plantea mucho sobre el discurso muchas veces, de temas alrededor, por ejemplo, yo qué sé, todo el movimiento Greta Thunberg es esto. O sea, es básicamente el decir, no, not in my backyard. Que esto me parece interesante. El otro día leí un artículo interesante sobre cómo precisamente el not in my backyard significa no quiero tener minas en mi país, ¿no? Por ejemplo, no quiero contaminar mi país por... No quiero abrir una mina, una industria, porque eso contamina el suelo, tal y cual. Pero a la vez demostraba que la mayoría de personas que sostenían esa tesis tenían un ritmo de consumo promedio. Es decir, que la mayoría de gente que está en contra de que no se produzca en suelo europeo consume de la misma forma y por lo tanto lo que está haciendo es promover un sistema más tóxico aún. Porque es un sistema básicamente colonial pero no beneficioso. O sea, básicamente dices, no quiero que contamines, no quiero contaminar mi meseta, pero no me importa contaminar la chilena para comprarme un móvil cada 2 años. Es decir, no va de la línea, no es como, digo, vale, quiero que no se contamine más, pero no voy a disminuir mi consumo. Entonces, quieres disminuir la producción, pero no disminuir el consumo. Como no disminuyes el consumo, al final lo tienes que importar, porque lo que tú ya no produces lo tendrás que comprar. Claro, eso sube el precio, aumenta la inflación. Y eso es un problema, porque es una visión irreal de cómo funciona un sistema productivo que se basa muchas veces en el deseo, y a mí me parece bien, porque yo tengo ese deseo, de que vivamos de forma sostenible. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es un poco fucking hippie motherfuckers, porque quieres, evidentemente, y además muchas veces se plantean debates de creacionistas de decir, sí, pues deberíamos de consumir menos, pero es que en la práctica no consumes menos. Y eso es un problema. Porque además, si consumes menos, no es porque quieras, es porque no tienes dinero. Y eso es un tema. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que no consumo mucho, porque me han educado así. Pero yo conozco mucha gente, y a mí eso me sorprende que decir, de círculos ecologistas, que, coño, o sea, si vas a promover la desindustrialización porque eso contamina, coño, pues no te compres un puto móvil cada 2 años, tío. O sea, que menos, ¿no? O sea, al menos cómprate un buen móvil que barato, que te dure tiempo y o ten un modelo de vida que vaya acorde a eso. Pero es que encima, ¿sabes? Entonces, evidentemente hay que cambiar eso, porque... ¿Qué se me ha roto? Pues cómprate un móvil que se pueda reparar. Es que la realidad de la economía sostenible es esa. No valen las excusas. Si se te rompe un pantalón, le pones un parche, no te compras otro. Si se te rompe el móvil, cómprate un móvil que se pueda reparar en una tienda barato y que puedas comprar una parte de forma sostenible. Si quieres eso, tienes que ir al mercado de tu pueblo y comprar en una bolsa de tela y la vas a tener que comer de temporada. No puedes comprar zumo cuando no hay naranjas y... Es que eso es una forma de consumir. Entonces, evidentemente son dos partes. Si desde la visión de individual hablo, tú promueves un modelo que tú no sigues, tienes un problema, evidentemente. Porque un iPhone 8000 cuesta pantalla 4000, pero no te compres un iPhone. Si es que eso es lo que no estáis entendiendo. Que igual no hay... O sea, si tú quieres tener un modelo así, no es el iPhone el móvil accesible. Te tienes que comprar un móvil que sea fácilmente reemplazable. Y tienes que comprar ropa que sea fácilmente reemplazable. Pero es que eso tampoco depende de ti, quiero decir. No es como que un grupo de 100 personas lo haga y... No. Pero, coño, o sea, el caso tiene que ser al menos ese. Lo que demuestran los estudios es que ni una ni otra. Simplemente dejas de producir y a la vez tampoco dejas de consumir, sino que hace lo mismo. Entonces, básicamente, es una lógica colonial. Porque dices, no quiero contaminar mi montaña porque se ve fea, pero sí que quiero contaminar la pampa chilena. Bueno, pues, oye, joder, yo qué sé. Un poco, ¿no? 5 facilitadores horizontales para la competitividad. Simplificación. Este facilitador pretende reducir drásticamente la carga normativa y administrativa. También implica un esfuerzo sistemático por simplificar, agilizar y facilitar los procedimientos de acceso a los fondos de la Unión Europea y las decisiones administrativas. La próxima propuesta Omnibus simplificará la presentación de información sobre sostenibilidad, diligencia de vida y taxonomía. Básicamente que van a facilitar toda la información relativa a contaminar. Eso es lo que dice esto, ¿vale? O sea, lo que dice esto es que Europa va a volver mucho más laxa cualquier legislación que tenga que ver con el cuidado al medio ambiente. Eso es lo que dice ahí.
Además, la comisión facilitará la actividad empresarial de miles de pequeñas empresas de capitalización mediana. La brújula establece el objetivo de reducir al menos en un 25% la carga administrativa para las empresas y al menos en un 35% para las pymes. Reducir los obstáculos al mercado único. Durante 30 años el mercado único ha sido el motor competitivo de Europa y ha demostrado su eficacia. De hecho, sí, esto es cierto. La mayoría de países europeos tienen una dependencia grande de otros países europeos de la zona euro, lo cual es bueno. Pero a la vez, claro, si España depende mucho de exportaciones e importaciones del euro y el euro está estancado, estamos jodidos. Sin embargo, pasa por eso cuando veis un gráfico, veis como que todo baja y todo sube. Que los países europeos, con su margen de crecimiento y de subida, casi todo sigue tendencias. Es por eso. Si un país muy importante en un sector se estanca, el resto se puede estancar en consecuencia. Porque las cadenas productivas europeas son... O sea, si veis una gráfica de importaciones y exportaciones, os la voy a poner para que veáis cómo es la de España, por ejemplo. Es una fumada, no tiene nada que ver con países en vías de desarrollo. O sea, tú miras una gráfica de importaciones y exportaciones y la complejidad que tiene y los países y la cantidad de países que hay es una puta barbaridad. O sea, esto es una gráfica de exportaciones europeas. O sea, la cantidad de productos que hay por diferente área, la cantidad de países diferentes que hay. Cada país tiene unas necesidades. Por ejemplo, a Alemania exportamos el 20%. ¿Sabes? O sea, en coches, el 20% de cosas que exportamos a Alemania son coches. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es decir, que cada país tiene su necesidad y en base a eso nosotros operamos realmente. Pero a lo mejor te vas a Francia y las exportaciones a Francia son solo un 10 de coche. Te vas a Bélgica y las exportaciones a Bélgica... O sea, que España exporta casi todo coches, ¿vale? O sea, de hecho, somos... El principal producto de exportación español es el coche. Pues somos la fábrica de coches de... Una parte importante de la fábrica de coches de Europa. Pero que después hay un montón de cosas más. O sea, a lo mejor a Francia, por ejemplo, le exportamos mucho carne, le exportamos mucho temas de petróleo. Yo qué sé. Y servicios. Servicios también. Los servicios no, creo que son sobre todo fuera de la zona euro. O sea, creo que es a otros países. Por ejemplo, a China, carne de cerdo, 12%. ¿Sabes? Es que es una cosa. Modernizando el marco de gobernanza, al tiempo que elimina las barreras dentro de la Unión Europea y evita que se creen otras nuevas. Además, la Comisión aprovechará la oportunidad para que los procesos de elaboración de normas... Un momento. Los procesos de elaboración de normas sean más rápidos y accesibles, especialmente por los que se refieren a pymes. Financiación de la competitividad. La Unión Europea no cuenta con un mercado de capitales eficiente que convierta el ahorro en inversiones. Es así. La Comisión presentará una Unión Europea del ahorro y de la inversión para crear nuevos productos de ahorro e inversión, ofrecer incentivos al capital riesgo y garantizar que las inversiones fluyan sin fisuras en toda la Unión Europea. La bolsa europea es un desastre. Y no es un desastre por las empresas, es un desastre por la zona euro. O sea, Europa y España particularmente, pero otros muchos países tienen empresas buenísimas, infravaloradas en el mercado y con aumentos sostenidos en los beneficios, que no crecen en bolsa simplemente porque invertir en la zona euro es una mierda. O sea, porque invertir en la zona euro es un coñazo, muchas regulaciones, hay otras zonas. Normalmente la base lógica para invertir es que no voy a invertir en la zona euro si me ofrece un 3, cuando me puedo ir a Estados Unidos y me ofrece un 8. ¿Vale? Es lógico. O sea, yo invierto mi dinero, el costo de oportunidad, en el sitio que más me devuelve. Y entonces Europa, pues por una serie de factores, es menos rentable que otros. Promover la capacidad profesional y el empleo de calidad. La base de la competitividad de Europa son sus ciudadanos. Para que haya una correspondencia alta entre la capacidad de las personas y las demandas del mercado laboral, la Comisión presentará una iniciativa dirigida a crear una unión de las capacidades. Esta unión se centrará en la inversión, el aprendizaje permanente y de los adultos, la creación de capacidades con visión de futuro, la retención de capacidades, la movilidad justa, la atracción e inserción laboral de inmigración cualificada y el reconocimiento de los diversos tipos de formación para que las personas puedan trabajar en toda la Unión. Básicamente que van a facilitar que si estáis en España y hay falta de mano de obra en Alemania, os piréis. Es un poco eso, Mejor coordinación de la política a escala nacional y de la Unión Europea. La Comisión introducirá también una herramienta condicional de coordinación de la competitividad.
Básicamente, que van a crear y tal. Esto es un poco lo que se va a hacer, ¿vale? Esto es un poco el punto, esto es un poco la situación en la que estamos. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿vale? Esto es el plan quinquenal de los próximos 5 años. Esos son los objetivos. A ver, no es tan mal. O sea, es lo que necesitamos. O sea, realmente lo que necesitamos. Facilitar la inversión, acceder a un mercado más eficiente económico y... O sea, los problemas son ciertos. Eso es bueno. Es decir, los problemas que se plantean son problemas reales y son los problemas más importantes, con lo cual ahora lo único que falta es voluntad política. Yo también intuyo, y esto ya os lo he comentado un poco, que yo creo que las élites europeas tienen que estar un poco con miedo, porque Europa está estancada y está aumentando grupos que sobre todo están presionados por élites no europeas. O sea, el nacionalpopulismo, Vox o Le Pen, Orbán, están o relacionados con Rusia o relacionados con Estados Unidos. Pero las élites europeas, por ejemplo, Volkswagen, están... Yo creo que ya llega con Trump, yo creo que la industria europea ya se ha dado en la cara. O sea, porque BMW está jodido, la industria europea se está yendo a la mierda y las élites industriales europeas tienen que estar nerviosos porque digo, coño, o sea, imagínate que eres un oligarca europeo y lo que ves es básicamente que tus sectores históricamente que destacaban, por ejemplo el coche, te ganan los chinos. Pues ahí es donde evidentemente entra ese interés de a ver si esto funciona. A ver si va. O sea, si las élites quieren y se dan cuenta de que pan para hoy es hambre para mañana, a menos que generes un modelo sostenible de crecimiento industrial,